Buen día, doctor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 8, integrado por los estudiantes Moyon Yomaira, Naula Naomi, Paboya Anabela y Peralbo Anaí. Nuestro tema a tratar será los modelos celulares interactivos de mitosis y meiosis. La mitosis es uno de los mecanismos de división celular que ocurre en las células eucariotas, es decir, las células que contienen un núcleo. Es la forma más frecuente en que estas células se multiplican. Es también un proceso por el cual la célula madre se divide en dos células hijas genéticamente idénticas, llamadas células somáticas. La mitosis es esencial para el crecimiento, la reparación de los tejidos y la reproducción asexual en organismos unicelulares. Como ya lo mencioné, la mitosis produce dos células hijas genéticamente idénticas a la célula original, con el mismo número de cromosomas. A continuación, prepárense que hoy conoceremos las etapas de la mitosis. La mitosis se divide comúnmente en cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase, aunque en algunos textos mencionan cinco fases, incluyendo la prometafase, que es una transición entre la profase y la metafase. Estas fases son parte de un proceso continuo, pero se identifican por cambios morfológicos observables en el microscopio. La interfase es la fase del ciclo celular en la que la célula no está en división y es esencial para la preparación de la célula para la mitosis. Durante la interfase, la célula crece, duplica sus cromosomas y se separa de la división celular. La interfase consta de tres fases: G1, S y G2. En la fase G1, la célula crece y lleva a cabo sus funciones normales. En la fase S, la célula duplica sus cromosomas de modo en que cada cromosoma se convierte en dos cromáticas idénticas. Y en la fase G2, la célula continúa creciendo y se prepara para la mitosis. Nuestra segunda fase es la profase. En esta fase, la cromatina se condensa formando cromosomas, se forma el uso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. En esta fase, los cromosomas que antes estaban en forma de cromatina difusa se hacen visibles y se compactan, lo que facilita su separación y distribución de las células hijas. La condensación de la cromatina es la forma en la que el ADN está organizado en el núcleo durante la interfase. Se condensa para formar cromosomas más compactos y visibles. La función del uso mitótico. El uso mitótico, que está formado por microtúbulos, se comienza a formar en centrosomas y se extiende a lo largo de la célula. La desaparición de la envoltura nuclear. La membrana nuclear que rodea el núcleo se desintegra, permitiendo que el uso mitótico interactúe con los cromosomas. La metafase es la fase en la que los cromosomas se alinean en la placa metafásica en el centro de la célula, listos para ser separados. Esta alineación es crucial para asegurar que cada célula hija reciba una copia completa del material genético. Alineación de los cromosomas. Los cromosomas que han sido previamente condensados y duplicados se alinean en la placa metafásica. Microtúbulos y el uso mitótico. Los microtúbulos del uso mitótico se unen a los centrómeros de los cromosomas y los arrastran hacia el ecuador celular. La célula verifica que todos los cromosomas estén correctamente alineados y unidos a los microtúbulos antes de proceder a la anafase. La correcta alineación y separación de los cromosomas en la metafase es importante para asegurar la división celular exitosa y prevenir errores genéticos. La metafase suele tener una duración de 2 a 10 minutos. La anafase. Aquí, los centrómeros de cada cromosoma se dividen, las cromátidas hermanas se separan y cada una de estas se convierte en un cromosoma individual. Las fibras del uso mitótico atraen estos cromosomas hacia los polos opuestos de la célula. Un dato clave de esto es que aquí es donde se reparte el material genético de forma igual y precisa, y cada polo de la célula recibe una copia idéntica del ADN. Como siguiente fase tenemos lo que es la telofase. ¿Qué sucede en la telofase? Los cromosomas llegan a los polos de la célula.
Aquí también empiezan a descondensarse, es decir, se transforman nuevamente en cromatina. Se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas. Es importante saber que la célula en esta fase ya tiene dos núcleos hijos formados y todo queda listo para la división del citoplasma. Como última fase tenemos lo que es la citocinesis. Esta no es parte de la mitosis, pero ocurre justo después. Aquí se divide el citoplasma en dos partes y se forma un surco de segmentación que estrangula la célula por el medio. Como resultado final se obtienen dos células hijas genéticamente idénticas, cada una con un núcleo completo, el mismo número de cromosomas que la célula madre y todo el citoplasma y orgánulos necesarios para funcionar. Para concluir con lo que es la mitosis, les pusimos cada fase con su respectiva ilustración. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la meiosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular que ocurre en el organismo de las eucariotas y se dan con el objetivo de formar células sexuales o gametos, óvulos de las mujeres y espermatozoides de los hombres. ¿Por qué es importante? Este proceso es muy importante para la reproducción sexual y para que haya variabilidad genética. Veamos las etapas de la meiosis. Empezamos por la profase número 1. Es la fase más larga y compleja de la meiosis. Consiste en el apareamiento o intercambio del fragmento del material hereditario de los cromosomas homólogos. Esta fase se subdivide en 5 subfases. Tenemos el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, diploteno y diacinesis. Continuamos con la metafase número 1. En esta fase, los pares homólogos se alinean en la placa o plano ecuatorial de la célula, previa a su separación de los cromosomas. Es muy importante dar un punto que es que esta juega un papel muy importante en la variabilidad genética, ya que los cromosomas homólogos pueden realizar mezclas y recombinar sus genes. Ahora les voy a hablar acerca de la anafase 1. Decimos que los cromosomas homólogos se separan y estos se van a dirigir hacia los polos, hacia los extremos opuestos de cada una de las células. La separación de los cromosomas homólogos durante esta fase se logra a través de la acción de los microtúbulos del uso mitótico. Telofase 1. Durante esta etapa, los cromosomas homólogos ya han llegado a cada uno de los polos opuestos de la célula y comienzan a descondensarse. Además, se forma una membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas, lo que lleva a la separación de las células hijas. Profase 2. Durante esta etapa, los cromosomas se condensan, las membranas nucleares se desintegran, los centrosomas se duplican y los microtúbulos del uso mitótico se forman y se conectan a los cinetocoros. Metafase 2. Las cromátidas hermanas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Este alineamiento asegura una distribución equitativa de las cromátidas hermanas durante la siguiente fase. Ahora vamos a hablar acerca de la anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Esta separación de las cromátidas hermanas asegura que las células hijas haploides resultantes tengan un juego completo de cromosomas. Telofase 2. Durante esta etapa, los cromosomas individuales se descondensan, se forman membranas nucleares y ocurre la citocinesis, dividiendo la célula madre en dos células hijas haploides. Finalmente, podemos decir que la meiosis es un proceso de división celular que produce 4 células hijas, con la mitad del número de cromosomas de la célula original. Es fundamental para la formación de gametos, óvulos y espermatozoides y garantiza la variabilidad genética.